Tema alquileres, sin lugar a dudas, es un tema central en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, donde 2/3 partes de la población tienen que alquilar una vivienda. Claro que los precios de las viviendas son muy elevados, los alquileres, a eso me refiero, y esto está dentro de un contexto que es la ley de alquileres sancionada ya hace un tiempo, donde hay defensas y cuestionamientos de la misma. Nosotros realizamos una encuesta en nuestras redes sociales que es la siguiente. Ante la nueva suba de precios, ¿a quién beneficia más la ley de alquileres vigente? Inquilinos, propietarios, inmobiliarias o ninguno. Es la encuesta que estamos realizando y de la que dentro de un ratito veremos el resultado. Pero antes vamos a presentar a nuestros invitados justamente para debatir este tema, porque estamos con Gervasio Muñoz. ¿Qué tal, Gervasio? Que es presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, y Claudio Bodanovich. Hola, Claudio, que es de la Cámara Inmobiliaria Nacional. La primera pregunta para ambos, arranco por vos, Gervasio, es ¿para qué sirve la ley de alquileres? Sirve en principio para tener un marco regulatorio un poco más justo para los inquilinos y las inquilinas. La ley de alquileres plantea un plazo de alquiler mínimo de 3 años, que esto garantiza mayor estabilidad en la vivienda que se alquila. Tengamos en cuenta que en otras partes del mundo el plazo mínimo es de 5, de 7, de 8, de 9 años. Acá logramos que de 2 pase a 3. La ley plantea que ya no es más el mercado quien decide cuánto se actualiza el precio del alquiler y cada cuánto. Antes era semestral y el porcentaje lo fijaba el mercado, y además el Estado no tenía ningún tipo de control sobre ese índice que fijaba el mercado, no se sabía. La ley plantea una actualización anual, sí o sí tiene que ser cada 12 meses. Sí o sí esa actualización tiene que ser un índice que elabora el Banco Central, que es un promedio entre la inflación y los salarios. La ley plantea que los impuestos que recaen sobre la vivienda, los impuestos que se pagan aunque la vivienda esté vacía, por ejemplo el ABL, tienen que ser obligación de los propietarios. Plantea que las expensas extraordinarias, que son aquellas que le dan valor al edificio, arreglos, por ejemplo, es obligación que la paguen los propietarios. Antes no. Antes, si firmabas un contrato y vos tenías, y en el contrato decía que tenías que pagar las expensas extraordinarias, te las cargaban. La ley plantea la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP. Hoy, todo el mercado de alquiler en Argentina, el alquiler de vivienda sobre todo, el de comercio también, transcurre a espaldas del Estado. No se entrega una sola factura, es obligatorio el pago electrónico, sin embargo se paga en efectivo en las inmobiliarias. Por lo tanto, la ley de alquileres lo que vino a hacer después de 40 años que no se votaba en el Congreso una ley que protegiera a los inquilinos, es darle un marco regulatorio un poco más justo. Esto tiene consecuencias. Las consecuencias son el mercado inmobiliario haciendo un lobby feroz para que esta ley se derogue. Claudio. ¿Qué tal? Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros no criticamos en términos directos el hecho que haya una ley. El tema fundamentalmente es que en el nivel de inflación que hoy tenemos en nuestro país, lamentablemente, hay que entender que todo lo que es un costo pasa a precio. Eso no pasa en los alquileres, sino pasa absolutamente en todos los órdenes de la vida. Entonces, si hay un costo, llámese, digamos, impuestos, llámese expensas, llámese inflación, que es el mayor, digamos, punto que afecta hoy el valor de los alquileres, todo eso pasa a precio. Si nosotros entendemos que cuando se actualiza una vez por año el alquiler, calculemos que mes a mes el valor del alquiler se va degradando. Por lo tanto, con una inflación de 3, 4 y hasta hemos tenido 5% mensual, cada mes que pasa, digamos, el valor del dinero que recibe el propietario decrece. Entonces, si yo compraba 1 kilo de azúcar al inicio del alquiler, siempre hago este cálculo, cuando llego a fin de año voy a comprar menos de medio kilo. Entonces hay que entender qué va a suceder, que al momento del inicio de un contrato todo ese costo pasa a precio. Entonces, antes, ¿qué sucedía? Lo que sucedía es que propietarios e inquilinos se ponían de acuerdo en justamente los valores de actualización. Se hacía cada 6 meses, en algún caso se podía hacer cada 3, pero siempre en un acuerdo. O sea, hasta ahora el mercado se había, digamos, manifestado y regulado perfectamente. Lamentablemente hoy el resultado de la ley es que tal como fue hecha,
es que se han incrementado los valores, muchos propietarios dejaron de alquilar sus propiedades, las pasaron justamente a la venta o esperando a ver qué sucede con el mercado y obviamente se achica la oferta. Hay muchas propiedades fundamentalmente en los centros urbanos que pasaron a venta, agrandó también el mercado de ventas y eso hace que obviamente los valores de alguna manera se acomoden en relación a eso. Claudio, antes de hacerles una nueva pregunta, ya para que entre los dos conversen, debatan ya entre ustedes, explicitado, digamos, la pregunta central, que es la utilidad de la ley de alquileres, un breve comentario acerca de lo que usted decía. Entiendo que yo he sido inquilino durante mucho tiempo, ahora tengo el privilegio de tener una propiedad, pero alquilé durante mucho tiempo y lidié mucho tiempo con inmobiliarias y utilizo la palabra no casualmente, la de lidiar con inmobiliarias. No quiero incluirlo a usted, por supuesto, porque no desconozco cómo trabaja, pero por lo menos mi experiencia, y le digo algo, no tengo ninguna duda que de la de todos y todas, o la gran mayoría de los que nos están viendo, que son inquilinos o lo han sido, es una situación de asimetría muy importante. Uno cuando va y habla con una inmobiliaria, la inmobiliaria no regula o no habla, como usted lo plantea, en términos de dos partes que libremente acuerdan en igualdad de condiciones. La realidad es que hay cierta asimetría que entiendo yo. Ahí es la importancia, tal vez esta no sea la más efectiva, tal vez haya que modificarla, discutámoslo, debatámoslo, me parece que eso es importante. Pero lo que yo no veo es que un mercado se pueda regular solo porque las partes no son iguales, no tienen la misma libertad para ir a negociar y la misma posición para ir a negociar. Por lo tanto, me parece que ahí la regulación, entiendo yo, lo que viene a hacer es a intentar equiparar justamente las debilidades de una parte para con la otra. Después usted me dirá las consecuencias de la actual ley que ha tenido de acuerdo a su criterio, pero le digo la verdad, es una simetría bastante importante la que hemos tenido quienes fuimos inquilinos y quienes son inquilinos cuando van a negociar con una inmobiliaria. No sé cómo lo ve usted. Bueno, en primer lugar hay que entender que el mercado, digamos, locativo, un 50 o un 60% no pasa por la parte inmobiliaria. Este es el primer factor. Dueño directo, dice usted. Es dueño directo. Bien. Este es el primer donde se dan las mayores asimetrías. Vamos a ponerlo en este punto. Segundo, cuando un propietario tiene un inquilino que cumple, no quiere que ese inquilino se le vaya, no quiere que ese inquilino le deje la propiedad, porque obviamente un mes, 2 meses, la propiedad vacía ya le genera realmente, no que pierde, digamos, pierde de alguna manera lo que se llama rentabilidad, que hoy no estamos hablando ni siquiera del 2%, 1,5%, no pasa de eso, lo que, digamos, le compensa el valor del dinero. Hay que entender que una persona agarra e invierte 50, 40, 80, 90 mil dólares en un inmueble y le está prestando ese patrimonio, le está entregando ese patrimonio a un inquilino que quiere que cumpla. Esto es lo fundamental que hay que entender. Entonces, lo primero que hay que hacer es, por supuesto, incentivar la oferta de inmuebles en locación, porque cuanto más inmuebles hay en locación, obviamente la oferta hace que los precios bajen. Esto sucede en todos los órdenes de la vida. Este es el primer factor. Entonces, cuando uno va a una inmobiliaria, por supuesto, hay inmobiliarios responsables y inmobiliarios que no son responsables. Para eso están los colegios profesionales, que cuando un inmobiliario no cumple la ley, tiene que ser sancionado. Esto es fundamental que hay que entenderlo y es necesario que se denuncie. ¿Y eso pasa? ¿Alguien sanciona alguna inmobiliaria alguna vez, por ejemplo, por no entregar factura? Nosotros hemos logrado que se sancione justamente al Colegio de Corredores Inmobiliarios porque demostramos en la justicia el incumplimiento sistemático de todas las inmobiliarias de Capital Federal en el cobro de honorarios. En la ciudad de Buenos Aires se tenía que pagar un mes de comisión y todas las inmobiliarias de Capital Federal cobraban 2 meses de comisión. Fuimos a la justicia, demostramos que estaban cobrando 2 meses de comisión, la justicia le embargó las cuentas al Colegio de Corredores Inmobiliarios, luego fuimos a la legislatura porteña, en la legislatura porteña se votó que los honorarios lo pagan los propietarios en la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo logramos en La Pampa y en Río Negro. En provincia de Buenos Aires, te doy un ejemplo para... De todas formas, los que nos están mirando saben perfectamente lo que es entrar a una inmobiliaria, es tierra de nadie. La inmobiliaria funciona como aquel instrumento de los propietarios para incumplir todas las leyes. La inmobiliaria es la que garantiza el pago en efectivo para que los propietarios no declaren las viviendas ni la ganancia por el alquiler. La inmobiliaria es la que garantiza
que el contrato que los inquilinos firmemos sea profundamente ilegal y desigual. Por ejemplo, nosotros estamos viendo muchísimo a partir de la sanción de la ley, inmobiliarias que te obligan a firmar contratos por 6 meses, por 1 año, con aumentos semestrales, aunque es ilegal. Pero te doy un ejemplo de la provincia de Buenos Aires. En el 2020, nosotros, las organizaciones de inquilinos, logramos, junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y Cristian Girard de ARBA, que por alquiler de vivienda en la provincia de Buenos Aires no se tenga que pagar más sellado. ¿Sí? El Estado de la provincia de Buenos Aires recaudaba 500 millones de pesos por año por sellado de contratos de alquiler. Logramos que ese sellado no se pague más, desfinanciamos a la provincia de Buenos Aires, perdieron 500 millones de pesos para beneficiar a los inquilinos y hoy en la provincia de Buenos Aires todas las inmobiliarias de la provincia de Buenos Aires siguen cobrando sellado en nombre del Estado y se quedan la guita ellos. Entonces, para redondear, eso es el mercado inmobiliario. Y nosotros podemos discutir si la inmobiliaria es mala, es buena, si el dueño directo. La verdad es que son temas menores. Acá lo que está en discusión no es si una ley funciona, si no funciona, si hay que modificarla, si no hay que modificarla, si las inmobiliarias hacen bien su trabajo, si no sirven para nada. No es esa la discusión. La discusión es qué rol tiene que tener el Estado en el acceso a la vivienda en alquiler. Vamos a seguir permitiendo que haya 250.000 viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires, 2,5 millones de viviendas vacías en Argentina. Vamos a seguir permitiendo que esté todo en negro el alquiler en Argentina. Vamos a seguir permitiendo que el precio del alquiler no tenga ningún tipo de relación con la vivienda, con el precio de la vivienda, que no haya ningún tipo de regulación del precio del alquiler en Argentina. Yo lo que creo, que la vivienda esté dolarizada. Por ejemplo, desde la dictadura nadie discute por qué la vivienda está dolarizada. Se construye en pesos, se termina de construir en un segundo. Cuando terminas de construir, esa vivienda cotiza en dólares. Bueno, si no vamos a discutir eso, yo lo que creo es que entonces discutir la ley de alquileres es una trampa. Es que la primera vez que se logró dar un pasito, porque la ley de alquileres no viene a solucionar todos los problemas de vivienda en Argentina, una vez que se dio un pasito, lo que quiere el poder es justamente discutir ese pasito, pero no discutir la cuestión de fondo. ¿Claudio? Bueno, primero que desde ya no acepto porque nada es absoluto, desde ya no hay un valor absoluto, no puedo decir que todas las inmobiliarias no Sí, cumplen todas la las ley. inmobiliarias. No es así, de hecho yo tengo inmobiliaria y yo cumplo la ley, así que ya... No lo sabemos. Sacale. Bueno, no, No lo entonces no sabemos. podés, entonces estás afirmando algo que no es real. No, Segundo, yo te digo que no lo sabemos. ustedes no tienen hechas denuncias directas. ¿Al colegio? En el colegio Si el tienen colegio es la poquísimas cueva de ladrones. Contado con los dedos. Perdón, el colegio Por es favor. un colegio de ley. Los sellados. Yo los respeté sellados. tu silencio. No, pero no mientas. Respetá mi silencio. No mientas. Respetá con silencio mis No palabras. mientas. No podés Los que- decir los que que nos todas miran las saben. inmobiliarias hacen eso. Todas las inmobiliarias no hacen hacen eso. eso. Bueno, Sí. entonces Todas las vas a inmobiliarias tener que incumplen demostrarlo la y si ley. no lo demostrás... Ya lo demostramos. No, no lo demostraste. Con Sí, lo todas el demostré. absoluto no existe, primero. Todas las Segundo, inmobiliarias de capital. hay que entender que acá hay un patrimonio que invierte una persona y ese patrimonio tiene hoy, como dije hace un minuto, con suerte el 1,2. Entonces no puede decir Entonces, que está ¿querés fuera que de aumente valor el de- precio de los alquileres? No, Vos es- decís que no, tiene que no, aumentar. la realidad es que con esta ley aumentó. Esa es la realidad. ¿Y entonces por con qué? esta ley aumentó. ¿Y vos querés que hay bajen? menos alquileres en el mercado. Aumentó el valor de los ¿Querés que alquileres. bajen los precios de los alquileres? Por supuesto, quiero inundar. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Llenar de departamentos. ¿Cómo hacés? Que haya ¿Cómo en hacés que oferta se para llene de alquilar, departamentos? incentivando a la gente que tiene un ahorro en que lo pongan en una Que no vivienda. paguen impuestos, que no paguen impuestos. Lo de mira, siempre, que el- no la paguen industria impuestos. La industria Hay inmobiliaria, una vivienda cada 2 personas en la ciudad de industria Buenos Aires. inmobiliaria Todo verso, es todo la verso. industria que Libre mueve mercado, mucho no más- pagar impuestos. mucho más del PBI que otras cosas. Entonces, La construcción, justamente, la todo- construcción, es todo parte no de la industria- renta, Es todo parte no de la la industria renta, inmobiliaria. la construcción. Si vos incentivas que inviertan la gente en inmuebles, Si está toda la se van ciudad a en construcción, construir. ¿qué decís? Hoy no si es aumentó así, la aparte no construcción, hablemos de Ciudad de Buenos Aires, aumentó la- hablemos del está país. todo el país en Hablemos, construcción, no es ¿qué así, decís? No es así, no Todo es así. verso, Entonces todo zaraza. no podéis ir al absoluto, porque el absoluto no existe en este absoluto, caso. habla con datos. Hay No, una no, vivienda con cada datos, 2 por supuesto. personas en la ciudad de Buenos No es Aires así, y no hay es así. 300.000 viviendas No es vacías. así, ¿Qué no es así, decís? no ¿Qué es decís? así. Hay ¿Qué no es así? A ver. 1.678.000 viviendas en alquiler. En No. el país, sí. Y son cualquier datos cosa. estadísticos del INDEC. Cualquier cosa. Y te lo muestro, son los últimos Solo en la datos ciudad de estadísticos. Buenos Aires hay 500.000. 3,2 personas por vivienda. Entonces, Cualquier cosa. valúa porque son datos estadísticos del INDEC. Entonces, tenés que tomar favor. realmente los datos estadísticos. Hay 500.000 La realidad viviendas. es que esta ley
reventó el mercado inmobiliario. Me encanta, que reviente el mercado inmobiliario, me encanta. O sea, sin inversión, nos quedamos sin inversión. Sin inversión está nos toda la quedamos ciudad en construcción. Que ¿Qué la gente decís? agarre la plata y no la ponga en inmuebles. Una cuestión tradicional argentina, que no la ponga. ¿Eso es lo que están buscando? Y sí, nunca ¿Eso fue lo están así. buscando? Sí. Que aumenten los impuestos para que el Estado Ojalá. construya y después regale el dinero de los contribuyentes. Bueno. Dando Pareces Milei, está cada vez más parecido a Milei. Claudio, ¿usted lo que pretende es que no haya una legislación que regule el mercado? No, absolutamente no dije eso. Dije, tiene que haber reglas claras que sean equitativas. Hay reglas para claras todo. que no se cumplen, hay- que el mercado ¿A vos te inmobiliario no parece lo que con cumplen? un 50-60% de inflación el propietario, el costo de esa inflación no lo ponga en precio? Entonces querés que Yo lo aumenten los pregunto. precios. Entonces querés que Yo- aumenten los precios. Lo que queremos es que el dinero que uno tiene, ¿vos regalás tu dinero? Yo pregunto, ¿vos regalás tu dinero? ¿Vos regalás tu dinero? No tiene Si a alguien sentido le lo que está prestás 100 diciendo. pesos hoy, ¿aceptás que te devuelva 100 pesos a fin de año? Yo te pregunto. Discutir eso no tiene sentido. No, ¿cómo que no? Justamente es el Si sentido. regalás el ese dinero, ¿qué es está el diciendo? sentido. Si los ese inquilinos es el pagamos, sentido, dejamos la mitad de nuestros justamente. ingresos en el alquiler. No, Para no vos es hay un así, no es la negocio, mitad. para mí No es la hay una mitad. necesidad. Hay No, un no, montón hay- de gente que hay- tiene necesidad de Por tener supuesto. un lugar donde Por vivir y supuesto. ustedes están pidiendo que aumenten los precios porque están bajos. No, lo que estamos pidiendo Punto. es que se pongan reglas que le sirvan Las reglas al ya están mercado. y no las cumplen, porque ustedes lo le que no sirven al quieren es mercado. el Estado. La realidad es que no le Ustedes sirve no al quieren mercado. Estado. La realidad Ayer es que en no le España- sirve al mercado. ayer El en resultado España- de esta ley es... ¿Cuál es el resultado de la ley? ¿Aumentaron los alquileres? Que la Hay odia, menos que el mercado alquiler. inmobiliario la odia. Ese Hay- es el resultado. Hay Que odian al 1.700.000 Estado, propiedades. que odian al Estado, 1.700.000 odian dueños. al Estado, No, odian en las absoluto. regulaciones, porque ustedes No están es verdad, acostumbrados no es a no verdad. cumplir con ninguna ley. No, bueno, porque ustedes se ¿cuántas creen que denuncias tienen que hiciste que no decidir. cumpliste individuales? ¿Cuántas Ustedes se denuncias? creen No que hay. pueden decidir quién Me puede sobran vivir los dedos de la mano dignamente para ver y quién las denuncias no. que hicieron en el colegio profesional. En Ya ninguno te de los dije, colegios profesionales ya te del país. dije, logramos que la No justicia hay. le embargue las cuentas No, al colegio. no, ¿Qué no decís? es así, no es así, no fue por eso. Y no es así. Bien. No es así. Claudio, gracias por Gracias haber a venido. ustedes. Gervasio, muchas gracias. Vamos a ver la encuesta que habíamos publicado hace instantes. Vemos ahí algunas respuestas. ¿A quién favorece más? Inquilinos al 7%, a los propietarios 29,7%, a las inmobiliarias 21,5%, ninguno 41,9%. Bueno, es una encuesta hecha en Twitter. Gracias a ambos. Gracias.